Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. En este viernes 19 de enero les vamos a acompañar como siempre hasta las 12 del mediodía. Esta es ya la segunda hora del programa y ya les adelanto que hoy en la tertulia vamos a tener a Luis Valcarce y a Paco Maruenda. Luego vamos a hablar también con nuestro compañero a partir de las 8, Pablo Planas, desde Barcelona, que nos va a contar la última hora de los indepes de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña, después de que, aparte de esa reunión entre Jordi Turull y Santos Cerdán hace unas horas en el Congreso de los Diputados, hayamos conocido que también hubo otra reunión en el espacio sideral, en la ciberesfera, porque el señor Bolaños con el de la Moleskine, recordarán todos ustedes, con el señor Josep María Jové se reunió pues a través de una videoconferencia. Yo no sé lo que le tendría que explicar Jové, el de la Moleskine, el que lo apuntaba absolutamente todo, todos los detalles del golpe del 17 al señor Bolaños. Quizá es para darle algún consejo o alguna pista. En fin, con Planas vamos a hablar a partir de las 8 en punto, pero antes vamos a felicitar a los Marios. Hoy es San Mario de Persia, que fíjense ustedes, eso era un buen comerciante que cometió el error de atender y de socorrer a los cristianos que eran víctimas de la persecución durante su camino a Roma, y ahí pues fue apresado junto a toda su familia y al mismo tiempo condenado al martirio. Pues hoy santo, San Mario, felicidades a todos aquellos que nos escuchan y a todos los que son miembros del Club de Libertad Digital. Mucha precaución, mucha atención y sobre todo paraguas, chubasquero y precaución al volante, porque está lloviendo prácticamente en toda la península, especialmente en el centro peninsular, y estamos todos bajo los efectos de la borrasca Juan. Ha recogido el testigo de Irene. Me encantan los responsables de bautizar los fenómenos ambientales y meteorológicos. Juan coge el testigo de Irene y la conclusión, que nos va a dejar lluvias generalizadas en la península, también en los archipiélagos, y esto es desde luego muy, muy necesario. Ayer Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, recordaba que si no llovía ya y de manera intensa y prolongada, al menos durante un mes en Andalucía, varias de las capitales andaluzas, especialmente Sevilla, Málaga, las grandes ciudades, iban a tener que recurrir a cortes del agua porque la situación era extrema. Trataba, y lo hacía con mucho acierto el presidente andaluz, de explicar a todos los ciudadanos la necesidad del agua de manera prolongada y no solamente por un chisporroteo un día. Es que me dicen, ha llovido, ya no hay problemas, ya no va a haber restricción. No, es que tiene que llover y mucho, y aparte, lógicamente, hacer una política hidráulica con sentido y lógica, una inversión para que esto no suceda, los famosos trasvases. Ya les adelanto que vamos a estar lógicamente bajo los efectos de esta borrasca, y también esto ha provocado que la nieve baje a cotas muy bajas en la mitad norte peninsular. Esto es el agosto para los amantes del esquí, que ya ven todas las pistas abiertas, la mayoría de ellas, y pueden empezar a disfrutar de su afición. Hay que recordar también que la lluvia y el viento va a hacer acto de presencia en prácticamente toda la costa del norte de España, mucha precaución por tanto, y que hasta ahora en el centro peninsular tenemos 5 grados y la máxima será de 10. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria una máxima de 23 grados y el pelotón del pasmo, León y Soria, 6 grados bajo cero. Seguimos, pues está todo entre la lluvia, el viernes, el atasco y otras cosas, esto está tremendo. Pero está bastante peor la nación, y no digamos el Estado, del que apenas ya sí se puede hablar, como un ente existente. Nunca en la historia de España, pero nunca es ni siquiera en la invasión de Napoleón, cuando abdican los dos reyes, se van abdicando y calumniando, o definiendo mutuamente. Fernando VII y su padre, ya había derribado a su padre, pero luego su padre recoge la corona para dársela a Napoleón, que se la da a su vez a su hermano Pepe Botella llamado. Dicen que era abstemio, lo que era un hijo de perra, porque llegaron a Madrid y se pusieron a degollar gente, gentuza. Todavía presentan, hay unos que se llaman jacobinos, unos imbéciles que no conocen la historia de España. La mayor destrucción que se hizo del Estado, de la nación, de la sociedad española, fue la monstruosa invasión de las hordas del entonces primer ejército del mundo. Bien, pues ni entonces, ni siquiera entonces, que lo que quería Napoleón es que su hermano fuera rey de España y de las Indias.
Ni siquiera entonces se puso en duda la existencia de la nación española y del Estado español. Ha salido recientemente un libro diciendo que realmente el primero que forja el Estado español completo, independiente, es Leovigildo. Yo cuento algo parecido, están los libros, en mi libro de los nuestros. Pero realmente la construcción de un país no es la toma de un Estado. La construcción de un país, de una sociedad, es lo que hicieron los romanos con la gavilla de pueblos ibéricos desde el siglo II a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Son 700 años de romanización, de cultura grecolatina, de lengua latina, esa que ahora despreciamos porque ahora como el español viene del latín, y por supuesto de cristianismo, que hoy no recuerdan ni los curas. A los curas vascos, por ejemplo, y además no merecen menos, que han sido los grandes protectores, junto con los actores. Ahora hay un movimiento de titiriteros, directores, Julia Otero y gente así, protegiendo a una tía que defiende que los asesinos etarras, que no dejan ni que haya juicio para sus víctimas, salgan a la calle, pobrecitos, porque como dice Otegi, el pistolero Otegi, el gordo, héroe de esta situación, es que el Estado quería que ETA siguiese. Lo dice el etarra. O sea, que había guardias civiles que iban allí por las casas, tú tienes que matar, tienes que matarme. Y va, entonces, pues no tengo más remedio, te mato. O sea, esta mentira permanente es la que está descuajeringando el Estado. Porque el Estado se basa en unas leyes. Y cuando el gobierno, que es el poder ejecutivo, que tiene que ejecutar las leyes, que hace el legislativo, según entiende el judicial, que es la aplicación correcta de las leyes, ni hay Estado ni hay nada. Esto es el puerto de arrebatacapas. Y la base de esta, digo, descuajeringación, que queda mejor que lo que diría el castizo, ¿no?, de descojó. Pero es que lo que tenemos no es un gobierno, es un gobierno. Un maldito gobierno que va a jorobar todo lo que se ha hecho durante milenios. O sea, la civilización en España tiene 2.200 años. Déjale 2.000 desde que ya hasta los cántabros y astures decidieron aprender latín a la fuerza. Y se lo cargan, se lo están cargando. Y la clave de eso es la ley de amnistía, que es un producto delictivo creado por unos sinvergüenzas, por unos golpistas, por unos delincuentes, a cambio de que otro delincuente, mucho peor que ellos, llamado Pedro Sánchez, siga en el poder. Y lo vimos ayer cuando conocimos el informe de los letrados de las Cortes, que son los que entienden la Comisión de Justicia, que la forman 3 especialistas y que hacen un repaso de la ley de amnistía, que es la base del nombramiento de Pedro Sánchez, de la elección de Pedro Sánchez, por todos los peores delincuentes que tiene España. Entre todos los partidos que eligen a Sánchez, no hay ni uno que defienda a España, que defienda al español, que defienda la unidad de los españoles y además la igualdad ante la ley. Ni uno solo. No hay ni uno. Dice, entonces es España y la anti-España. Exactamente. Exactamente. Pero la ley de amnistía, como explican el informe de los letrados, y ayer hizo muy bien Feijóo, que está ya llena el cargo de jefe de la oposición y ha asumido, lo explicó muy bien aquí anteayer, su obligación. Él no venía a eso, pero le ha tocado eso. Cada uno opera con lo que te da la vida. Hoy en Teruel estrenan una película que se llama Años de Luz, que es sobre nuestra generación, la generación paulina, en el Colegio San Pablo de Teruel. Teníamos entre 14 y 17 años. Y fueron años de luz y lo vimos todo. He visto Javier Calvo, que es el director, a quien, en fin, le agradezco que haya tenido el trabajo que ha hecho, porque es muy bueno. Y fue alumno de mi querida Carmen Magallón, que era una de mis compañeras haciendo teatro con la Bordeta y con Senchís. Lo pasamos muy bien. Pero ¿con qué hacíamos teatro? ¿Con qué estudiábamos? Con lo que había. Con lo que había. ¿Y qué es lo que había? Pues una España que salía en los años 60
de la posguerra, del recuerdo de la guerra civil, que por primera vez tenía dinero y se lo gastó en becas rurales para que los niños de los pueblos más pobres y perdidos de la provincia de Teruel, que es la más pobre y perdida de España, pudiéramos estudiar. Si valíamos para ello, pues entonces se valía, vale para estudiar. Todos los años tenías que aprobar con media de 7 y tenías beca hasta la universidad, como estudié yo, y muchos otros de mi generación. Eso fue un milagro. ¿Un milagro o no? Es un milagro porque salió además un grupo de profesores extraordinarios y un grupo de alumnos, perdón por meterme ahí, verdaderamente también extraordinario. O sea, que nos pasábamos la vida haciendo teatro y sacando matrículas de honor. O sea, ¿por qué? Porque cuando la vida te da limón, haz limonada. Y en esa España había muchos limones. Lo que hay ahora en España es mucho hijo de perra. No les importa, con tal de mantenerse en el poder, entregar pedazos de España a enemigos jurados de España, ciscarse en la libertad y además cargarse la ley que hicimos todos los españoles, la Constitución, que es de 1978, hija de las primeras elecciones libres del 77. Esa Constitución la votó prácticamente el 90% de los españoles, hecha por consenso. Nunca en la historia de España había habido una Constitución con una base tan amplia. Y Pedro Sánchez, para ser presidente del gobierno, no duda en cargarse la Constitución con una ley que sencillamente es incompatible con la Constitución española, con la decencia nacional y, por supuesto, con la legalidad europea, con la que fatalmente tropezará. De manera que una de dos, o nos saca Sánchez de la Unión Europea, que es lo que yo creo que va a pasar, ya va de jefe del Grupo de Puebla, pronto lo nombrarán comunista trans o cosas así, y es a lo que vamos, y a un conflicto civil irresoluble y, por supuesto, a la destrucción, el cuarteamiento de la España, de Leovigildo, antes de Leovigildo y de Recaredo, naturalmente, que es el que lo convierte al catolicismo toda España. La inmensa mayoría era católica. Había unos pocos arrianos que eran los visigodos, pero bueno. Pero es que después España ha tenido una trayectoria absolutamente maravillosa. España es una de las grandes naciones de la historia de la humanidad. La civilización española ha sido una de las pocas verdaderamente importantes dentro del mundo occidental. Y en el mundo oriental solo se puede comparar pues, con la China, que es otra gran civilización que por supuesto se cargó un comunista llamado Mao. Lo que estamos viviendo con la ley de amnistía es una bofetada a todo el esfuerzo de muchas generaciones para salir adelante. La educación pública que yo tuve en Teruel y que hoy veré, no he visto la película, he participado, pero no he visto la película, es inimaginable. O sea, que un chaval de 10 años se pueda examinar llegando de un pueblo que nos costaba 3 horas llegar a Teruel y está a 60 kilómetros, se examine de ingreso y saque matrícula y le den la beca y estudie toda la carrera con beca y tenga estupendos profesores en la educación pública sin tener una peseta, eso hoy es inimaginable. Una educación de calidad en la enseñanza pública y encima en el interior de España, bueno, pues eso es España. Y de ahí venimos. Y esto es lo que se van a cargar estos hijos de la perra de Satanás. No hay cosa que más me indigne. Mira que hay cosas indignantes, pero ni los pinganillos. O sea, a mí la idea de que un chaval de mi pueblo, que tenga 10 años como tenía yo cuando me examiné, y que no tenga acceso a lo que tuve yo, cuando España era mucho más pobre, cuando veníamos de una situación mucho peor, cuando había una dictadura, que quieras que no, siempre coarta muchas actividades. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo hemos ido para atrás en vez de para adelante? Pues hemos ido para atrás porque hay una colección de canallas que con tal de estar en el poder y meternos sus ideologías colectivistas son capaces de todo. Ayer lo único que aceptaron la banda de Sánchez y bandas asociadas es corregir los errores de ortografía. La idea de tener un error de ortografía, vamos, es que con 3 faltas de ortografía no aprobabas el ingreso.
Dice, hombre, tan duro no, como tiene que ser. Es que nos enseñaban a leer y a escribir a los 4 años. Y no hay por qué empezar más tarde. Y la P con la PA, y 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8, y 8, 16. Para Sánchez serán 32, pero son 16. Es una vergüenza. Es una vergüenza cultural, es una vergüenza histórica, es una vergüenza moral y es una vergüenza estética. Ver a Otegi diciendo que es que el Estado quería que la ETA, él, siguiera matando, el asesino. Bueno, es que ya no se pueden burlar más ni de los vivos ni de los muertos. Gracias, Sánchez. Los trámites parlamentarios de la ley de amnistía continúan. Junts se suma a las enmiendas pactadas por el Partido Socialista y sus socios después de que estos solo hayan admitido rectificaciones técnicas. Esto no significa que las enmiendas presentadas en solitario por los independentistas decaigan. Ahora están pendientes del debate en comisión que se va a producir en los próximos días. El Gobierno trató de pasar de largo ante el informe de los letrados adscritos a la Comisión de Justicia y que confirma la inconstitucionalidad de la ley. Pilar Alegría resta importancia al mismo. Feijóo dice que el Congreso cada vez se parece más al Parlamento de Cataluña. Conocen 3 informes, ¿verdad? Uno en el año incluso 2018 y nosotros desde luego respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Nosotros creemos claramente que esa proposición de ley, que además saben que ha recogido también alguna modificación técnica, es una proposición de ley perfectamente y absolutamente constitucional. Y sobre todo, y lo que es más importante, el objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia de nuestro país. Quiero poner en valor que los letrados del Congreso hayan actuado con la dignidad que nadie tiene en el Gobierno de España, ni siquiera los jueces que forman parte del Gobierno de España. Y quiero decir también que es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo. Y esto no es aceptable. De hecho, la ley de amnistía equivale a las leyes de desconexión que en los primeros días de septiembre de 1916 abrieron el proceso de golpe de Estado, proclamación de la independencia de Cataluña, etc. La ley de amnistía es una ley de desconexión de los españoles con su nación, de los ciudadanos con el Estado y del Gobierno con la ley. Pilar Alegría, que es analfabeta en medio idioma, porque la pobre no habla bien ni español, lo cual desde luego en Zaragoza es imperdonable. Pilar le dice que hay 3 informes. ¿Qué 3 informes? ¿Pero de qué? ¿Cómo que 3 informes? ¿De qué 3 informes hablas, Pilarín? No sabes de lo que hablas. Había el letrado mayor de las Cortes, lo echasteis, pusisteis a Galindo, su admirador, su esclavo, su siervo, Galindo. Es que Fernando Galindo, por esas casualidades de la vida, se llamaba uno de esos personajes grotescos que hacía López Vázquez, creo recordar. Y se le aparecía, pues no sé si Analía Gadé o un monumento de la época. Y entonces, como no sabía qué decir, le decía Fernando Galindo, su admirador, su amigo, su esclavo, su siervo. Bueno, pues Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, señor Sánchez, ha sido colocado ahí expulsando al letrado mayor de las Cortes, Fernández Fontecha, porque como todo el que sabe leer y escribir, sabe que la ley de amnistía es anticonstitucional. Pero es que además se le olvidó a Pilarín ayer, bueno, no se le olvidó, está ya aprendido a mentir como una bellaca, como su jefe, que además ocultó durante 6 días ese informe a la oposición la presidenta de las Cortes, la infame presidenta de las Cortes, la Francina Armengol, la que impidió que se investigara en Mallorca, mejor dicho, en Baleares, que era la presidenta, la violación, la prostitución de las menores a su cargo. Esta es Francina Armengol, la que cerraba los bares a las 2 de la mañana cuando nadie podía salir de casa. Esta es Francina Armengol, la que le soltó un discurso a la cabeza a la princesa Leonor que si le da la mata. Otra analfabeta funcional, ni sabe español, ni sabe, creo, catalán, porque no creo que sepa mucho catalán. En general, cuando hablas bien un idioma latino, sueles hablar bien otro, y estos no tienen ni idea de nada, son frases sueltas, que van enhebrando como pueden. Pero no hay 3 informes, este es el único informe
de los letrados de la Comisión de Justicia de los letrados de las Cortes, que firman los 3 letrados de las Cortes. Y no lo firma Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, porque es como Pumpido, un tío que está ahí para el golpe de Estado, no para cobrar el sueldo que le pagamos todos como funcionario. Y hasta ahí Pilarín llega. ¿Qué pasa? Que miente como respira. Mienten como bellacos. Saben perfectamente que es anticonstitucional. Le encargaron a Pumpido, prevaricando que es gerundio, que le diera un repaso a la ley. Y va Pumpido y lo que ha hecho es meter 8 veces la palabra constitucional en la ley, por primera vez en la historia de las leyes desde el fuero juzgo. Y ¿me quiere usted decir que en las partidas no decían que eran constitucionales? No, hombre, que no. Ni Alfonso X el Sabio, ni Fernando VII el Tonto. O sea, nadie. ¿Eso qué pasa? Que está muy mayor. Pumpido está muy mayor. Y entonces 8 veces dice que es constitucional. Pero cuando una ley empieza diciendo yo, que como ley soy muy constitucional. Vamos. ¿Qué pasa? Que la ha redactado él. Mejor dicho, que ha creído que con meter ahí 4 morcillas y decir esto es constitucional, es tan anticonstitucional como Sánchez, como Pumpido y como el régimen que están creando, que es una asquerosa dictadura. Una dictadura en la que mandan los terroristas, los vascos y los catalanes. Los juicios contra el denominado Tsunami Democratic, los CDR y el caso Volov continúan al tiempo que se tramita esa ley de amnistía. Estos casos constan en las enmiendas presentadas por Junts y Esquerra, que pretenden amnistiar a sus investigados, aunque sean imputados y condenados por delitos de terrorismo. El juez García Castellón afianza la causa del tsunami, asegura que tiene indicios más sólidos sobre los delitos que se imputan a Puigdemont y a Marta Rovira y que provocaron heridas graves a numerosos agentes de la policía y la muerte de un turista francés que acudía al aeropuerto del Prat. Dice García Castellón que la investigación por terrorismo debe continuar ante la contundencia, la cantidad y la nitidez de los indicios que aportan los informes policiales. Bueno, y encima, como mienten, como respiran, les han pillado en una trola, les da igual. Es que les da igual. Ayer les contábamos lo de Paquirrín Martín, el delegado de Bildu en Madrid, porque no es del gobierno, es de Bildu, un sujeto tan despreciable que en Madrid, donde ha habido tantas víctimas del terrorismo, diga que Bildu ha salvado muchas más vidas que los patriotas que van con la pulserita al cuello te hubieran puesto a ti en otro sitio. Y en otra época, Paquirrín, miserable, que te burlas de las víctimas del terrorismo de Etarra en Madrid, miserable. Pero es que encima, como miente como un bellaco, porque es que aquí están en primero de mentir. Llegas a pruebas primero de mentir y ya puedes ser cargo público. Y si llegas a segundo de trola, entonces ya alcanzas el ministerio y cualquier cosa. Va y les denuncia, pero si es que lo hizo aquí, la alcaldesa de Alcalá de Henares, que tienen allí a 1.200 tíos que sacan de Canarias, que ese ha sido el precio de Clavijo, el ignominioso precio de Clavijo, en lugar de detener a los ilegales antes de que lleguen a Canarias o deportarlos, que los esparzan por España. Por el resto de España, se entiende, una parte se queda en Canarias, tampoco se libran ellos. Pero esa es la cobarde contribución de corrupción canaria, que eso no es coalición. Bueno, ¿qué pasa? Que hay 1.200 venados, ahora hay 1.000 en un acuartelamiento y, por supuesto, no hacen más que contraer enfermedades, agredir, crear el terror. 1.000 tíos en Alcalá, aunque Alcalá, patria de Cervantes, además, también de hazaña, pero en fin. O sea, ¿qué hacen 1.000 tíos en una ciudad? Pues el sembrar el terror. Y por supuesto hay denuncias por agresiones sexuales. Pero como en Alicante, como en todos los pueblos del Mediterráneo, como en todos los sitios donde hay menas musulmanes que se complacen en eso, en agredir sexualmente a las chicas y además en insultarlas. Como dicen los de Hamás, los protegidos de Sánchez, en ensuciarlas. Antes de matarlas, las violaban para ensuciarlas. Esos son los amigos de Sánchez. Y han mentido todos como bellacos, porque han dicho que no era verdad, que ¿a quién se le ocurre asociar la inmigración ilegal a los delitos sexuales? Hombre, al Ministerio del Interior no hay más que ver el número de delincuentes sexuales que hay en la cárcel, probados, condenados, de origen español y de origen no español. Si es que es así. Bueno, pues no, señor.
tiene que ser mentira, porque además si lo dice Ayuso es falso. Sí, varios ministros del Gobierno, delegados y representantes del PSOE y sus socios parlamentarios atacan a Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan ahora de racista y xenófoba. La denuncia por parte de la presidenta madrileña de los altercados y agresiones que se están produciendo en la localidad de Alcalá de Henares es la motivación de esta nueva campaña contra la política, que ayer demostraba con documentos oficiales que su preocupación está justificada. El delegado del Gobierno, hoy en El País, dice que Díaz Ayuso es una racista y que está en una escalada radical por superar a Vox. Asegura Francisco Martín que la denuncia de agresión distribuida ayer, como las manifestadas por los vecinos de la zona, son falsas. Se da la circunstancia de que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunciaba ante la Comunidad de Madrid el trato que reciben los inmigrantes en el centro de Alcalá. Marcados con números en sus brazos, la organización denuncia que el Ministerio del Interior ha dado la orden de desalojar el cuartel de forma progresiva sin solución habitacional. La red se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Defensor del Pueblo, pero no ha recibido respuesta. Escuchamos a los ministros Puente y Ana Redondo, a los portavoces Lobato y Bergerot y a la presidenta regional. Y dentro de la doctrina está abonada el populismo, ¿no? El populismo de el inmigrante es el enemigo, el inmigrante es dañino, el inmigrante es nocivo. Nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo. Creo que esas declaraciones ayudan a que haya un discurso xenófobo en este país. Ayuso agita la xenofobia y el racismo exactamente igual que Junts. Ministros que siempre que tienen la oportunidad, como el ministro Puente, tiene que hacer declaraciones y descalificarme de esa manera. Pero bueno, yo pienso que ante hombres que se obsesionan de esta manera con algunas mujeres, yo creo que es mejor no prestarles atención. Bueno, hay una cuestión de fondo. Hermana, yo no te creo si tú denuncias a un ilegal. Esta era la de igualdad, la que iba a arreglar el estropicio en igualdad. Racismo, xenofobia, vamos a ver los números. Estos son los datos de Interior, en una pregunta que hizo Vox, que siempre ha seguido esto, que luego ha dado marcha atrás con los menas y luego adelante y ahora no se sabe, pero la pregunta se hizo. En 2022, los arrestados en España, de los arrestados, el 33,58% de los casos, es decir, exactamente un tercio, eran extranjeros. ¿Hay un tercio de extranjeros en España? El 31% de los detenidos por asesinato eran extranjeros. Hay un 31% de extranjeros en España. El 36% de los delitos contra la libertad sexual, más de un tercio, eran de origen extranjero. Hay un 36% de habitantes en España de origen extranjero. No. Asociar la inmigración ilegal con la delincuencia en general y la sexual en particular no es que sea una ocurrencia, es una evidencia. Pero es que estos son las cifras oficiales del gobierno. Las reales serán mucho peores, porque muchas no denuncian. ¿Para qué? ¿Para que encima las insulten? Este es un gobierno colaborando con los agresores sexuales de manera abierta, para que sepan que son impunes. Pero es que cómo los tienen, con un bolígrafo les graban el numerito como a los judíos en Auschwitz. No se lavan. Tuvo que intervenir, tiene que ir la policía a fregar, porque la heroica Cruz Roja, no den un euro más a la Cruz Roja, olvídenla, es más roja que cruz, desde luego. No quieren intervenir, que es que tienen chinches. Pues dedícate a otra cosa, no recibir dinero por ser amigos de la humanidad. Venga, hombre, recibir dinero para llevároslo. Y tiene que ser la policía la que agarra a lejía y se pone a fregar los cubiles sin ventanas donde este gobierno abyecto tiene a los ilegales. En lugar de deportarlos de inmediato desde Canarias o impedir que lleguen a Canarias, como es su obligación. Podrían haberse cargado la base de los cayucos 30 veces. Pero es que el CNI ahora resulta que son bandas de delincuentes que, que operan contra Cataluña. Ya. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Y mientras los socialistas acaudillan, encabezan, dirigen el golpe de Estado contra España para que Sánchez se quede indefinidamente en el gobierno, ilimitadamente, sin control, porque esto es la dictadura de Sánchez. Es calcado. Luego hablaremos con Pablo Planas. Estuvo muy bien ayer
Feijóo, es que es exacto. Yo no pensé que se sabía bien esa historia, pues en todo caso se lo ha aprendido. Es calcado a las leyes de desconexión. Cuando el avestruz que presidía aquel gobierno de gallinas del PP, llamado Mariano, no hizo nada. Cuando el día 6 tenía ya que haber interpuesto, aplicado el artículo 155, suspendido el funcionamiento de la Generalidad del Departamento de Cataluña, por ir contra la legalidad, porque suspendieron la legalidad, toda la legalidad vigente en Cataluña. Por supuesto, contra media Cataluña y contra toda España, cosa que es ilegal. Luego les contaremos con Pablo Planas esa cuestión, porque ahí, y eso demuestra hasta qué punto son malos los golpistas de Sánchez, porque ahí hubo una diferencia con lo que ha pasado ahora en las Cortes, y es que no se les ocurrió echar al letrado mayor de las Cortes, y los letrados del Parlamento catalán dijeron: esto es un golpe de Estado, esto es ilegal, ustedes no pueden hacer estas leyes legalizando un referéndum separatista. Y lo dijeron allí. ¿Qué han hecho ahora? Echaron a jefe, a Fontecha, que es decente, y pusieron a Galindo, su esclavo, su siervo. ¿Para qué? Para prevaricar. Pero no han contado con la decencia de los 3 letrados de la Comisión de Justicia que han sacado el informe. ¿Qué hizo Barmengol? Esconderlos 6 días a la oposición. Este es el comportamiento. Es un comportamiento de facinerosos, de delincuentes, que es lo que son. Y encima, de por medio, elecciones gallegas. Sí, a menos de un mes de esos comicios, las direcciones de Partido Popular, Partido Socialista y Vox se trasladan hoy a la comunidad autónoma este fin de semana. Van a estar allí. Los populares celebrarán en Orense su interparlamentaria y los socialistas una conferencia política en La Coruña en la que van a abordar cómo deben justificar la ley de amnistía. Además, el domingo tendrá lugar un comité federal de trámite en el que darán más poder a Óscar Puente y purgarán a las voces más críticas. Así saldrán de la ejecutiva del PSOE la mano derecha de Javier Lambán, Maite Pérez y también Andrea Fernández, muy próxima a Adriana Lastra. Bueno, lo iremos contando. Pero vamos ahora con otro caso que para mí, como víctima del terrorismo, es de escandalosa prevaricación judicial. Hay un juez que dice que los etarras no necesitan orden para matar víctimas. ¿Este juez en qué país ha nacido? Pero este juez no ha visto ni El Padrino. Nadie asesina sin orden en una banda terrorista. Esto se le ha ocurrido a un tío que se llama Francisco de Jorge. Podría haberse llamado de Jordi. ¡Qué vergüenza! La Audiencia Nacional echa el cierre a la investigación del atentado sangüesa en el que ETA asesinó a 2 policías. Esta es una de las causas en las que Defensa y Justicia buscaba juzgar a la cúpula de la banda terrorista. El juez Francisco de Jorge, en línea con el fiscal Carballo, considera que para matar a agentes los etarras no necesitaban recibir una orden previa. La resolución se conoce el mismo día en el que Otegi se presentaba como víctima del lawfare judicial y anunciaba que se plantea pedir una indemnización al Estado. Y las víctimas de Otegi tendrán que pedirle perdón en la ETV. ¿Qué digo? En la primera cadena de la televisión espantosa. ¿Qué digo? En Telecinco. Mira, en el programa este basura, Destroyer, que dice el Hijos de Fruta. Otegi, el pistolero llamado el Gordo. Un criminal. Dice, yo tengo un pasado, del que presume, y ahora encima pide dinero por su pasado criminal. Bueno, a eso hemos llegado con jueces como este. Pero no le da vergüenza. Pero no le da vergüenza a su señoría. Pero ¿no ha pensado usted en las víctimas del terrorismo? ¿Qué es, de juezos contra la democracia o qué? Pero ¿cómo no va a recibir órdenes un pistolero de matar? Sin orden de matar no mata nadie. Hasta un juez progre lo entiende. Y el fiscal, pues el fiscal, imagínate, el fiscal de Alvarito, el de Yolandita. Menudo pájaro, en fin. Bueno, y ahora una cosa que denunciamos aquí, y lo mismo que en general defendemos lo que hace Ayuso e incluso Almeida, sobre todo Casarse, lo que han hecho en el Teatro de la Abadía es para matarlos. Es para matarlos. Porque esto es una burla de las víctimas del terrorismo. Otra vez poniendo esa basura de obra
Y este de Paco, que no es de Paco, es de poco, encima insistiendo. Tiene toda la razón Vox. Tiene toda la razón. Y es una vergüenza que con dinero público dice, no subvencionamos la obra, no, subvencionáis el teatro, a ver si creéis que somos idiotas. El ayuntamiento y la comunidad. Libertad de creación, para los etarras, ninguna. La libertad de los etarras es la humillación de las víctimas del terrorismo. Irá a aplaudir Paquirrín Martín, el delegado de Bildu en Madrid. ¡Qué vergüenza! Cientos de manifestantes se han concentrado frente al Teatro La Abadía de Madrid tras el estreno de la obra Alsasu. Los de Abascal consideran que el montaje donde se representa la agresión sufrida por 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua justifica la agresión y fomenta el odio en España. La formación pide ya la dimisión del consejero de Cultura. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que siempre están del lado de las víctimas, pero también de la libertad de los artistas. Escuchamos a Rocía Monasterio y al consejero Mariano de Paco. Aunque a veces ideológicamente no coincida con nosotros, pues creemos en la libertad. Lo que no creemos es en ensalzar el terrorismo, en ponerlo en igualdad de condiciones, y no lo vamos a tolerar. Y vuelvo a repetir, pedimos la dimisión del consejero de Cultura, Mariano de Paco. Tiene que dimitir. La Comunidad de Madrid está, lógicamente, al lado de las víctimas del terrorismo. La Comunidad de Madrid está al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la Comunidad de Madrid también está al lado de la libertad. Y libertad tienen los artistas para mostrar sus producciones y libertad tienen los ciudadanos para manifestarse. Y una M pinchada en un palo. Payaso. Las víctimas del terrorismo no aceptan la libertad de los asesinos de burlarse de sus víctimas. Pero tú has visto Mariano de Poco o tontilón de nada. Pero tú has visto las declaraciones de las novias que se han tenido que ir de allí. Tú no has visto nada. Tú has querido pintar la mona con los titiriteros, con los mismos que ahora están defendiendo al de Juana Chaos y demás criminales en serie. Tú eres un cobarde. Yo, como víctima del terrorismo, te digo, abomino de ti y además te maldigo. Y eres un miserable. Libertad de los artistas. ¿De qué artistas? De los etarras. Pues trae a los payasos ya para Navidad. El año que viene traes a los payasos etarras para el Belén del ayuntamiento. No, libertad, son artistas. Son terroristas. Y vosotros una pandilla de cobardes. Y de miserables. Y encima de embusteros. Y ahora vamos con un sacamantecas. Cristóbal Montoro. Que lo pague de su patrimonio. El Ministerio de Hacienda tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero a las empresas afectadas por la reforma del impuesto de sociedad de Cristóbal Montoro, que limitaba las deducciones. El Tribunal Constitucional anula la medida, ya que entiende que el decreto ley no es figura aceptable para modificar los gravámenes. Bueno, pero dicen, ahora las indemnizaciones que hay que pagar a las empresas son enormes. Que lo pague de su patrimonio Cristóbal Montoro, él y su hermano, que tenían el tinglado de equipo económico para el tráfico de favores. Sí, Cristóbalín, tú, rastrero. Este es el que filtraba los datos contra Esperanza Aguirre, contra Feijóo, a las órdenes de Soraya. Menudo sujeto, el que se cargó al ministro Soria, con cosas que no eran delito, pero que filtradas convenientemente a la Sexta se convertían en máquinas de triturar políticos de derechas. Ese es Cristóbal Montoro. Cuando Ignacio González, que por cierto, al final va a salir libre de todo, rebajó en la línea de Esperanza Aguirre, a quien sucedió, y lo hacía muy bien, los impuestos, como se ha hecho siempre en la Comunidad de Madrid, cada año un poquito. Y ahora tiene 5 puntos menos de presión fiscal que Cataluña. Lo rebaja Ignacio González y dice el siniestro Montoro, hablando con esa voz cascarriesa de... Dijo, ¿será que le sobra? Le sobra, a ti lo que te falta es vergüenza. Con el dinero de Montoro, nada del Estado, primero ellos, como los etarras, primero con su patrimonio. A las víctimas, que somos todos los ciudadanos, primero con su patrimonio y el de su tinglado económico familiar. Bueno, y ya lo último, faltaba algún detalle. Bueno, ayer estuvo Cuadra Fernández
permitiendo que cosieran a patadas. Hay un argentino muy bueno, dentro del estilo criminal, de Simeone, llamado De Paula, que le perdonó la expulsión claramente, y en cambio pues veía uno del Madrid, le sacaba tarjeta amarilla a modo de saludo. Un tío que se llama Cuadra, con razón, que es uno de la cuadra de Negreira. No digo que no pudiera ganar el Atlético, que pudo. No, pero así no se puede ganar, con árbitros vendidos. Es que es una corrupción sistémica, y un juez decente lo ha demostrado, pero con las declaraciones de 21 árbitros que confiesan cómo el Barça los corrompía. Y además la definición que ha hecho el juez es perfecta. El juez denuncia la estructura clientelar creada por Negreira para beneficiar de forma recurrente al Barcelona, tal y como les cuenta Libertad Digital. Mientras, el derbi entre el Atlético y el Real Madrid ha vuelto a dejar incidentes en torno a Vinicius. A las afueras del estadio, radicales del conjunto rojiblanco profirieron insultos racistas. Hace un año la Fiscalía archivó la denuncia por cánticos similares, sosteniendo que se vertieron en un contexto de máxima rivalidad y que solo duraron unos segundos. Eres un mono. Lo mismo, por cierto, que la afición del Valencia. Mucho quiero yo, Valencia, sobre todo cuando cantan el himno de la comunidad para ofrenar Noves Gloris a España, que la canta todo el estadio de Mestalla. Muy bien. Ahora, casi todo el estadio decía, eres un mono, Vinicius, eres un mono. Y lo hizo igual que estos del Frente Atlético, cuyo jefe real es Simeone y su padrino es el niño de Gil, Miguel Ángel Gil, pero el jefe del Frente Atlético es Simeone. El verdadero jefe es Simeone. ¿Tiene usted pruebas? No, simplemente lo sé, como lo sabe todo el mundo. Ayer se pasó medio segundo tiempo dentro del campo. ¿Qué crees? ¿Que el Cuadra del Barça le dijo algo? Pero 7 metros dentro. Es incapaz de controlarse, como los del Frente Atlético, que ahorcaron un muñeco de Vinicius. Eso también fue una cosa de unos segundos. Son farsantes, fiscales que quieren prosperar y árbitros que querían medrar. ¿Cómo? Pues comiendo, corrompiéndose. Naturalmente una estructura clientelar, pero si lo dijo Relaño, el Villarato era eso. Pero si lo denunció el presidente entonces del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y el presidente entonces del Real Madrid, Ramón Mendoza, el responsable directo de la corrupción arbitral, se llama Enríquez Negreira y le paga el Barça. Que lo dijeron, lo sabíamos todos. Y lo sabemos. Dice, ¿y entonces qué va a hacer usted? ¿Echar a todos? Por supuesto. Pero por supuesto. Todos los árbitros de primera división, incluidos los del VAR, tendrían que ser desalojados de inmediato y sustituidos por los de segunda. En México, cuando hay una ciudad tomada por el narco, lo que hacen es coger a toda la policía de la ciudad entera, porque claro, si no sus familias son rehenes, toda la policía y la llevan lejos, como México es muy grande, y traen a otra entera de otra ciudad. Es la única posibilidad. Si tuvieran vergüenza, los piturraldes estos, los Cuadras y Mulos, dimitirían. Os han pillado robando. ¿Cómo? Mediante los ascensos. No, si no hacía falta sobres. Hombre, es que hasta 600.000 euros que cobra un bulto sospechoso de estos. El Cuadra que lo harán internacional si no lo es, 600.000 euros que puede llegar a cobrar semejante inútil. Son así, es el Barça, la corrupción futbolística en España que crea el Barça con Núñez y Gaspar, es idéntica, es paralela, obedece al mismo fenómeno de impunidad de la política española. Es idéntica. El Barça es el Ministerio de Exteriores del separatismo catalán. Y el Nou Camp, el estadio de Nuremberg del separatismo catalán. Vámonos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, yo estoy Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días. Atónito. La misma banda de niñatos gilís
se han reunido en Davos y que llevan la Agenda 2030 y que están hundiendo el campo, la agricultura, la ganadería y venga molinazos y tal, ha prohibido que se reparen los coches. Pero dice, ¿por qué no se han de reparar los coches? Y al mismo tiempo dicen, es que es fantástico la presidencia de la Unión Europea, consumimos demasiado, consumimos lo que podemos, payasa. Y genera optimismo remendar pantalones, pero remendar coches no. No, remendar coches no. Y ojo a esto, que lo que se esconde detrás es esa teoría que cada día se impone más entre las autoridades europeas, lo que significa que lamentablemente antes o después nos va a llegar a todos nosotros, que es el del decrecimiento. Es decir, el empobrecimiento de Europa. Porque decrecimiento económico significa empobrecimiento. Esto es una doctrina de millonarios que ya lo tienen todo, o de ladronazos políticos que utilizan esta demagogia. ¿Hay algún pobre que quiera empobrecerse más? No, pero eso solo puede ser un rico que le sobra. ¿Pero qué dicen? Pues el que tiene que remendarse el pantalón porque no tiene para comprarse otro, está muy contento porque ha conseguido remendarse el pantalón y por lo tanto crece el optimismo. Sí, sobre todo cuando vas a clase, pues el que lleva el pantalón remendado, de críos los llevamos todos con parches, pero como los llevamos todos, no había nadie. Mira, el pobre que lleva el pantalón remendado. Pero vamos a ver, que es que los pantalones ahora muy baratos. Es que te vas a Zara y encima sales hecho un pimpollo. Y si eres limpio, no los tienes que remendar. Pero estos deben ser unas guarras. No, es tremendo. Además, es que están la Ursula von der Pony y toda esta gente. Todo millonarias. No, desde luego, y totalmente despegados de la realidad, pero esto es lo que están debatiendo, que consumimos demasiado, hay que reducir el consumo y, vamos, que ya nos van a decir que podemos comprar y que no, y nos van a decir que hasta que no remendemos 3 veces un pantalón no nos podremos comprar uno nuevo. Bueno, hasta ese punto llega el intervencionismo. Veo en expansión, Torres, el presidente del BBVA, dice, el impuesto a la banca daña la economía española. Pues sí, claro. Si te suben los impuestos, ¿en qué repercute? En los créditos y en las hipotecas. Y por lo tanto en el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, en la economía española y en el bolsillo de los ciudadanos. Esto les da igual. Y lo de Montoro, insisto, Montoro tiene que pagar de su patrimonio lo que ahora dice que tenemos que pagar todos por esa cosa que se inventó para hacer demagogia roja. Semejante sinvergüenza. Ahora, fíjate, hacen esto y dicen que no es retroactivo. Lo limitan únicamente a los casos que se recurrieron judicialmente. Pero hubo casos y hay dinero. No, miles de millones. Lo que van a tener que devolver. Que los pague Montoro de su bolsillo. Y cuando lo haya pagado todo, si es insolvente, a la cárcel. Pero cuando Hacienda hace cambios de criterio, no de ley, de criterio en la interpretación de las leyes, esas sí que los hace retroactivos. Y tanto. Y desde luego las deducciones las que les da el contribuyente a pagar siempre Hacienda. Montoro, paga de tu bolsillo. Bueno, Montoros, porque eran él y su hermano, equipo económico. Sí. Montoros, pagad de vuestro bolsillo, que lo debéis de tener lleno. ¡Qué gente, señor! En fin, nos vamos a las noticias de cercanía con esa noticia humillante que hemos comentado. Bueno, en fin, no puedo pasar a la lucha armada porque soy pacífico. Pero esto de que después del escándalo se represente este año esa basura proetarra en un teatro subvencionado por el Ayuntamiento y la comunidad, es de vergüenza. Con este de poco que está ahí, dice, es de Paco, es de poco. La libertad de los artistas, de los etarras, en la cárcel todos, como vosotros.